Hubo un tiempo en que las preguntas de los nietos eran simples. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De dónde vienen los bebés? Si los abuelos también fueron niños alguna vez. Pero aquella tarde de domingo, mientras mirábamos las nubes formar figuras extrañas sobre el patio trasero, mi nieto me hizo una pregunta que llevaba 60 años esperando. «Abuelo, ¿usted alguna vez quiso irse de casa?» Sus ojos no tenían malicia, solo esa curiosidad pura que tienen los niños cuando presienten que hay historias guardadas en los rincones silenciosos de los adultos. Yo debería haber respondido con una sonrisa, inventado algo bonito sobre aventuras y travesuras. Pero en lugar de eso, sentí como si alguien hubiera abierto una puerta que había estado cerrada con llave durante décadas. Sí, le dije sin pensarlo, una vez, cuando tenía 15 años. Y ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse otra vez. El problema de guardar secretos por tanto tiempo es que, cuando los tocas, siguen tan frescos como el primer día, como heridas que nunca cicatrizaron del todo. Solo se cubrieron con una costra fina que se rompe al menor. Rosa, mi nieto esperaba, sentado en el escalón de madera que yo mismo había reparado 3 veces en los últimos 10 años. Tenía esa paciencia infinita que solo tienen los niños, cuando saben que algo importante está por salir a la luz. ¿Por qué quería irse, abuelo? La pregunta correcta habría sido ¿por qué no lo hiciste? Pero él todavía no sabía hacer las preguntas correctas. Todavía creía que las historias tienen finales claros, que las decisiones se toman por razones que se pueden explicar con palabras simples. Yo tenía una maleta escondida debajo de la cama, una maleta marrón, gastada, que había sido de mi padre. La llenaba cada noche durante 2 semanas, con la ropa que creía necesaria para una nueva vida. Y cada mañana, antes de que mis padres despertaran, la vaciaba otra vez. A veces, le dije, uno quiere irse no porque algo esté mal, sino porque algo está demasiado bien. Y eso, mijo, puede ser igual de aterrador. Si alguna vez tuviste ese momento en que quisiste desaparecer de casa, deja un like y comenta. Yo también tuve una maleta escondida, porque esta historia va a remover recuerdos que tal vez preferías olvidar. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué algunos secretos son demasiado pesados para cargar solo. Activa la campanita para no perderte las próximas historias del abuelo. Prometo que cada una va a tocar una herida diferente. Escribí la carta un martes por la noche, bajo la luz amarillenta de la lámpara de mi escritorio. Una carta de despedida que mi madre nunca llegó a leer, aunque durante años la mantuve escondida entre las páginas de un libro de matemáticas que sabía que nadie tocaría. «Mamá», comenzaba, «cuando leas esto, yo ya estaré lejos». Qué arrogante suena ahora, ¿verdad? Como si la distancia fuera algo que se pudiera medir en kilómetros. Como si huir fuera solo cuestión de mover los pies lo suficientemente rápido. Pero a los 15 años, uno cree que los problemas se quedan en el lugar donde los dejaste. Mi nieto me miraba con esos ojos que todavía no conocían la traición. ¿Qué decía la carta, abuelo? Podría haberle mentido. Podría haber inventado algo noble, alguna razón heroica que justificara mi cobardía disfrazada de valentía. Pero ya estaba cansado de cargar con versiones editadas de la verdad. Decía que los quería mucho, susurré, pero que no sabía cómo ser el hijo que ellos necesitaban. La carta seguía ahí, en algún lugar de mi memoria, cada palabra grabada como cicatrices que duelen cuando cambia el tiempo. Hay sonidos que se quedan contigo para siempre. El crujir de las tablas del piso cuando mi padre se levantaba a las 5 de la mañana para ir al trabajo. El ruido suave de las pantuflas de mi madre cuando bajaba a la cocina a preparar el café. El tic-tac del reloj de la pared que marcaba cada segundo de mi indecisión. Durante esas 2 semanas de preparación secreta, cada sonido de la casa se volvió una acusación. Como si las paredes supieran lo que yo estaba planeando. Como si cada objeto familiar me estuviera rogando que no los abandonara.
¿Sus padres sabían que usted quería irse? Is preguntó mi nieto. Esa era la pregunta que más me dolía, porque la respuesta era sí y no al mismo tiempo. Mi madre tenía esa manera de mirar que veía a través de las mentiras. Esos ojos que podían leer las preocupaciones en tu frente, como si fueran titulares de periódico. Y mi padre tenía la costumbre de hacer preguntas que sonaban casuales, pero que cortaban directo al hueso. Tu madre preguntó por tu mochila ayer, me había dicho una mañana, mientras untaba mantequilla en su pan. Diz que la vio más pesada de lo normal. Nunca me preguntó directamente qué estaba pasando, pero yo sabía que él sabía. Y él sabía que yo sabía que él sabía. El viernes por la noche había decidido que sería mi última cena en esa mesa. La misma mesa donde había aprendido a escribir, donde había llorado por mi primera desilusión amorosa, donde mi madre nos contaba historias mientras mi padre fingía no escuchar pero sonreía en los momentos correctos. La cena fue sopa de pollo con fideos, pan casero y esa mermelada de duraznos que mi madre hacía cada verano. Comida simple, sin pretensiones, pero que sabía ahogar de una manera que me dolía en el pecho. Recuerdo que mi padre habló sobre el trabajo, algo sobre una promoción que tal vez conseguiría el mes siguiente. Mi madre mencionó que la señora García había preguntado por mí, que si quería ayudarla con su jardín el sábado. Conversaciones ordinarias, llenas de futuros que incluían mi presencia. ¿Cómo se sentía durante esa cena?, me preguntó mi nieto. Como un impostor quise responderle, como alguien que estaba robando momentos que no merecía, saboreando por última vez algo que estaba a punto de romper para siempre. Me sentía como si estuviera viendo todo desde muy lejos. Le dije, como si ya me hubiera ido y solo estuviera recordando cómo había sido estar en casa. Esa noche, después de la cena, me quedé largo rato frente al espejo del baño, no porque fuera vanidoso, sino porque necesitaba ver la cara del niño que estaba a punto de convertirse en un fugitivo. Tenía los ojos de mi madre, el mentón obstinado de mi padre, y esa manera de fruncir el ceño que había heredado de mi abuelo. Era una cara construida con piezas de familia, y ahora iba a llevarla lejos, a convertirla en la cara de un extraño. Me practiqué diferentes expresiones. ¿Cómo me vería cuando tuviera que presentarme en lugares donde nadie me conociera? ¿Cómo sonreiría cuando alguien preguntara por mi familia? ¿Cómo mentiría sobre mi nombre y mi historia? ¿Había algo específico que lo hacía querer irse? Insistió mi nieto. Esa era la pregunta que llevaba 60 años evitando, porque la respuesta no era lo que esperaba escuchar. No había maltrato, ni pobreza, ni dramas familiares dignos de telenovela. Solo había un niño de 15 años que se sentía demasiado pequeño para la vida que se esperaba de él. A veces, le dije, uno quiere huir del amor, mijo, porque es más fácil decepcionarte a ti mismo que decepcionar a las personas que creen en ti. El espejo del baño había visto esa conversación conmigo mismo y nunca la olvidó. Mi padre había modificado esa mochila cuando empecé la secundaria. Le cosió un compartimento secreto donde yo podía guardar dinero o cosas importantes. Para emergencias, me había dicho guiñándome un ojo, pero espero que nunca tengas que usarlo. Ironías de la vida, terminé usando ese escondite para guardar el dinero que había ahorrado para huir de él. Billetes arrugados, monedas contadas una y otra vez. El dinero de los mandados que había fingido perder. Las propinas que había guardado en lugar de gastar. En total, tenía suficiente para un boleto de autobús y tal vez 3 días de comida. No mucho, pero a los 15 años creía que era suficiente para empezar una nueva vida. ¿A dónde iba a ir?, preguntó mi nieto. No lo sabía. Esa era la parte más patética de mi plan. Había pensado en la capital, en ciudades cuyos nombres había visto en mapas, pero que no significaban nada para mí. Lugares sin historia, sin conexiones, sin nadie que pudiera reconocer al hijo de los García que había desaparecido una noche de sábado. La mochila con doble fondo se había convertido en el símbolo de mi duplicidad.
Por fuera, el niño estudiante que hacía las tareas y ayudaba en casa. Por dentro, el fugitivo que contaba dinero robado y planeaba traiciones. Yo iba a ir a cualquier lugar que quedara lejos del amor, le respondí, porque pensaba que así dolería menos. Para aquí por un segundo. Si alguna vez sentiste que el amor de tu familia era demasiado pesado, que a veces es más fácil huir que decepcionar, deja un comentario. Yo también quise huir del amor. Sigamos juntos esta historia, pero antes, ¿alguna vez te has puesto a pensar en lo que sintieron tus padres cuando desapareciste por unas horas sin avisar? Comenta ahí abajo, porque a partir del próximo capítulo, la cosa se pone más pesada. Y comparte con alguien que necesita escuchar que no es el único que alguna vez quiso salir corriendo de casa. El sábado por la noche no pude cerrar los ojos. No por nervios, sino por una lucidez extraña que me mantenía despierto, observando cada detalle de mi cuarto como si fuera la primera y la última vez que lo veía. La mancha en la pared donde había pegado un póster mal, la pila de libros en la mesita de noche, algunos subrayados con la letra nerviosa de mis años de estudiante ansioso, la foto familiar en el marco barato, donde todos sonreíamos con esa felicidad inconsciente que solo existe antes de que uno aprenda a desconfiar de su propia suerte. Escuché a mis padres hablar en voz baja en su cuarto. No pude distinguir las palabras, pero reconocí el tono, esa conversación preocupada que los padres tienen cuando algo no anda bien con sus hijos, pero no saben exactamente qué. ¿Alguna vez pensó en quedarse?, me preguntó mi nieto. Claro que pensé. Cada 5 minutos cambiaba de opinión. Me levantaba, revisaba la maleta, la volvía a cerrar. Me acostaba, me convencía de que todo estaba bien. Me volvía a levantar cuando recordaba por qué quería irme. Era como tener 2 personas viviendo en el mismo cuerpo. El niño que quería quedarse en casa para siempre, y el joven que estaba seguro de que quedarse sería como morirse lentamente. Pensé en quedarme toda la noche, le confesé, pero también pensé en irme toda la noche. Al final, ninguna de las 2 decisiones se sentía completamente mía. Domingo por la mañana, pancakes con miel, café recién hecho, jugo de naranja exprimido por mi madre mientras tarareaba esa canción que siempre cantaba cuando estaba contenta. Un desayuno perfecto para un día perfecto en una familia perfecta. Y yo ahí sentado, con la maleta escondida bajo mi cama y el boleto de autobús en el bolsillo trasero de mis jeans. Mi padre leyó el periódico en voz alta, como hacía todos los domingos. Noticias del mundo, resultados deportivos. El horóscopo que mi madre fingía no creer, pero siempre escuchaba con atención. Rutinas familiares que se habían vuelto sagradas sin que nos diéramos cuenta. ¿Qué hora era su bus?, preguntó mi nieto. Las 3 de la tarde. Había calculado todo. Mis padres siempre se quedaban dormidos después del almuerzo dominical. Yo tendría tiempo suficiente para llegar a la terminal, subir al autobús y estar lejos antes de que notaran mi ausencia. Pero mientras mi madre servía más pancakes y mi padre me preguntaba sobre mis planes para la semana, algo empezó a cambiar dentro de mí. No era arrepentimiento, exactamente. Era más bien la comprensión lenta de que estaba a punto de dinamitar algo que tal vez nunca podría reconstruir. Eran las 3, le dije, pero a las 2:30 yo seguía sentado en esta misma mesa, viendo a mi madre lavar los platos. Las 2:30 llegaron y se fueron. Yo seguía ahí, paralizado entre el niño que quería huir y el hijo que no podía lastimar a sus padres. Mi madre lavaba los platos cantando bajito. Mi padre había empezado su siesta dominical en el sofá, y yo tenía la maleta en las manos, pero los pies clavados en el piso de la cocina. «Mamá», le dije de repente, «¿tú alguna vez quisiste irte de casa?» Ella dejó de lavar, se secó las manos en el delantal y me miró con esos ojos que parecían entender preguntas que yo no había hecho todos los días hasta los 18. Me respondió sin dudarlo. Y después, de vez en cuando las cosas se ponían difíciles. «¿Por qué no lo hiciste?»,
Se sentó a mi lado en la mesa llena de migajas de pancakes. Porque un día me di cuenta de que uno no se va de los problemas, mijo. Los lleva consigo. Y además, se quedó callada un momento. Además, descubrí que irme habría sido fácil. Quedarme y construir algo, eso sí era el verdadero desafío. ¿Qué sintió cuando su mamá le dijo eso? Is, preguntó mi nieto, como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que llevaba meses a oscuras. Como si todas las razones para irme se hubieran vuelto transparentes, y por primera vez pudiera ver lo que realmente había detrás de ellas. El boleto de autobús se quedó en mi bolsillo. La maleta volvió al fondo del armario. Esa tarde le conté a mi madre sobre la maleta. No todo, pero lo suficiente para que entendiera que había estado planeando irme. Esperaba gritos, lágrimas, reproches. En lugar de eso, me abrazó y me dijo, «Menos mal que eres tan malo para tomar decisiones rápidas». Mi padre se despertó de su siesta justo cuando terminábamos de hablar. Mi madre le hizo una seña silenciosa, esa comunicación matrimonial que no necesita palabras, y él asintió como si hubiera entendido toda la conversación, que se había perdido. No hablamos del tema durante semanas. Era como si hubieran decidido darme espacio para procesarlo. ¿Qué había pasado? Sin presionarme para que explicara cosas que yo mismo no entendía completamente. ¿Sus padres le dijeron algo después?, preguntó mi nieto. Mi padre me habló una noche, mientras reparábamos juntos la cerca del patio trasero. «Hijo», me dijo, sin dejar de clavar alambre. A veces uno cree que huir es la decisión más valiente, pero quedarse y pelear por lo que vale la pena, eso requiere un tipo diferente de coraje. No era un regaño, era más bien una lección disfrazada de conversación casual. La manera en que los padres sabios enseñan las cosas más importantes. Esa noche guardé la maleta en el desván. No la tiré, porque sabía que tal vez algún día la necesitaría para viajes de verdad, aventuras escogidas en lugar de fugas desesperadas. Durante años creí que había guardado el secreto perfectamente, que mis padres nunca supieron realmente lo cerca que había estado de irme, que la conversación con mi madre había sido suficiente para cerrar ese capítulo. Pero los secretos familiares son como semillas. Se entierran, pero siempre encuentran la manera de brotar en los momentos menos esperados. 20 años después, cuando nació tu padre, mi madre me llevó aparte durante la celebración. ¿Te acuerdas de esa maleta que escondías cuando tenías 15 años? Yo me preguntó de repente. Yo pensé que había olvidado. Pensé que para ella había sido solo un episodio menor en mi adolescencia problemática. Sabíamos desde la primera noche, me confesó. Tu padre la encontró cuando fue a buscar algo en tu cuarto, pero decidimos no decir nada, esperar a que tú tomaras tu propia decisión. ¿Cómo se sintió cuando supo que sus padres siempre supieron?, me preguntó mi nieto, como si hubiera pasado 20 años cargando un peso que nunca había sido mío para cargar. Aliviado y avergonzado al mismo tiempo, orgulloso de haber tomado la decisión correcta, pero también consciente de que mis padres habían tenido más fe en mí de la que yo había tenido en mí mismo. Me sentí como si hubiera subestimado a las dos personas que más me conocían en el mundo, le respondí. Tu padre creció sin saber esta historia, cuando tuvo su propia adolescencia rebelde, cuando pasó por esos años difíciles en los que todos los jóvenes cuestionan todo. Yo nunca le conté sobre mi propia maleta escondida. Tal vez debería haberlo hecho. Tal vez habría ayudado a saber que su padre también había tenido dudas. También había sentido esa urgencia de huir cuando las expectativas se volvían demasiado pesadas. Pero hay lecciones que solo se pueden aprender en soledad. Decisiones que cada persona tiene que tomar sin la influencia de las experiencias de otros. ¿Cree que mi papá alguna vez quiso irse de casa?, Is preguntó mi nieto. Por supuesto que sí. Todos los jóvenes inteligentes tienen ese momento en el que la vida familiar se siente como una camisa que les queda pequeña. La diferencia es que tu padre era más valiente que yo. Él se
Atrevió a discutir, a cuestionar, a pelear por su lugar, en lugar de planear escaparse en silencio. Tal vez por eso nunca le conté mi historia, porque me daba vergüenza admitir que su padre adolescente había sido más cobarde que él. Creo que todos pensamos en irnos alguna vez, le dije, pero los que se quedan y luchan, esos son los que realmente crecen. Y ahora estamos aquí, 60 años después. Y tú me preguntas si alguna vez quise irme de casa. Y me doy cuenta de que todo este tiempo he estado esperando esta conversación, esperando el momento en que alguien me diera permiso para contar la historia completa. Porque guardar secretos es cansado, mijo. Incluso los secretos que crees que proteges por amor. Mi nieto me miraba con esos ojos que ahora entendían más de lo que habían entendido una hora antes. ¿Se arrepiente de no haberse ido? Esa era la pregunta final, la que resumía 60 años de dudas ocasionales y certezas. A medias. No, le dije sin dudarlo, pero me arrepiento de haber tardado tanto en entender por qué me quedé. Me quedé porque huir es fácil y quedarse es difícil. Me quedé porque el amor no es solo un sentimiento bonito, sino también una responsabilidad que asumimos con las personas que nos aman. Me quedé porque mis padres habían apostado por mi capacidad de tomar buenas decisiones, incluso cuando yo no creía tenerla. Entonces, ¿por qué me contó todo esto?, preguntó. Porque algún día tú también vas a querer irte de casa, le respondí. Y cuando llegue ese momento, quiero que sepas que es normal, que no eres el único, y que la decisión que tomes va a definir más sobre ti de lo que imaginas. Mi nieto se quedó callado mucho rato después de que terminé de hablar. No era un silencio incómodo, sino reflexivo, como si estuviera procesando algo que nunca había considerado antes. «¿Abuelo?», me dijo finalmente. «¿Puedo ver la maleta?». Subimos juntos al desván. La maleta seguía ahí, cubierta de polvo pero intacta, guardando el eco de todas las noches en que la había llenado y vaciado con la ropa de mis fugas imaginarias. Él la tocó con respeto, como si fuera una reliquia histórica. Y tal vez lo era, el testimonio físico de una decisión que no tomé, de un camino que no seguí, de un niño que aprendió a ser hombre quedándose en lugar de yéndose. «¿Sabe qué, abuelo?», Ash me dijo mientras bajábamos las escaleras. «Creo que entiendo por qué sus padres no le dijeron que sabían». «¿Por qué?». «Porque tenía que ser su decisión. Si le hubieran dicho que sabían, habría sido como hacer trampa». Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi nieto había entendido la lección más importante de toda la historia. No era sobre quedarse o irse, era sobre tomar decisiones propias, asumir las consecuencias y entender que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas que queremos cometan sus propios errores y tomen sus propias decisiones correctas. Esa noche, por primera vez en 60 años, dormí sin el peso de un secreto que creía que tenía que guardar solo. Y fue solo cuando mi nieto me abrazó antes de irse, 60 años después, que entendí que algunas historias se guardan no para esconderlas, sino para contarlas en el momento exacto en que alguien necesita escucharlas. Si esta historia te recordó a alguien que casi se fue pero decidió quedarse, comenta: «Yo también tuve una maleta escondida», porque todos hemos tenido una, de una manera u otra.